Estimados hermanos, el tema de hoy jueves es sirviendo a Dios desde el confinamiento. A través de este tema vamos a considerar que quienes sirven a Dios y hacen su voluntad viviendo y proclamando el Evangelio en las situaciones ordinarias de la vida, continúan haciéndolo en los momentos difíciles y extraordinarios de la vida. Pablo y Silas servían a Dios y hacían su voluntad proclamando el Evangelio en todas las situaciones de la vida. Pablo y Silas predicaban el Evangelio del poder de Dios, del poder que abre los corazones a la verdad redentora de Jesucristo. Dice Hechos 16, 11 al 15, vinimos a Filipos y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Pero al mismo tiempo que el Evangelio era predicado por Pablo y Silas, el diablo luchaba contra la verdad de Dios mediante la falsedad de las religiones y el engaño de las prácticas ocultistas. En tiempos apostólicos, la falsa religión sobre el Dios verdadero fue un fuerte instrumento satánico de oposición al Evangelio. Dice Hechos 4, 17 al 20, que los judíos, el Sanedrín judío, dijo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El principal enemigo del verdadero pueblo de Dios siempre ha sido, es y será el falso pueblo de Dios. Esto es algo que no entienden muchos cristianos, tristemente. El falso pueblo de Dios presenta una imagen falsa, desvirtuada de la verdad divina. Y mediante esa imagen falsa desacredita a la real. El falso pueblo de Dios es como algo tibio, que es una mezcla de calor, la verdad, y de frío, la mentira. La parte de calor de lo tibio engaña a los ingenuos, que al aceptarlo toman al mismo tiempo el frío que lo acompaña. Y la parte de frío de lo tibio los confunde, llevándoles a relativizar y descafeinar la verdad. Para ellos, para los tibios, todo el que habla de Cristo es cristiano. Todos los que hablan de la Biblia son de Dios. Ellos ven como cristianos a cualquiera que hable de Cristo. Al mismo tiempo, las prácticas satánicas, como la adivinación, se oponen a la verdad divina, al enseñar que el futuro del ser humano depende de ellos, de lo que ellos digan y enseñen. Por eso los siervos de Dios condenan estas prácticas como abominaciones y luchan contra ellas.
Dice Hechos 16, 16 al 18, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y Pablo dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella hora. Las actividades ocultistas son instrumentos diabólicos para presentar la mentira como una alternativa distinta a la verdad de Dios. La mentira sobre el destino de los fallecidos, sobre que se puede regresar de la muerte y tener contacto con los vivos. Esto es lo que enseña las prácticas adivinatorias, el espiritismo. Con estos enemigos en contra, la falsa religión y las prácticas ocultistas, las prácticas satánicas, Pablo y Silas terminaron confinados en la cárcel por servir a la causa de la verdad del Evangelio. Los que anuncian el Evangelio son acusados mentirosamente por los instrumentos del diablo, que se oponen a la salvación de Dios. Dice Hechos 16, 19 al 21, que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Este texto nos muestra que la manera que tiene la mentira de luchar contra el mensaje de Dios es atacando al mensajero de la verdad. Esto hicieron con los profetas del Antiguo Testamento. Esto hicieron con Juan el Bautista. Esto hicieron con Jesús. Esto hicieron con los apóstoles. Y eso es lo que hacen con todos los que en el nombre de Dios anuncian el Evangelio. Matar al mensajero minando su crédito, su honor y su imagen social. Esa es la lógica del enemigo de la verdad. Pues si consigue presentar al mensajero como indigno, también su mensaje será percibido como indigno. Las sociedades religiosas o ateas procuran neutralizar al Evangelio verdadero, apoyándose en las multitudes ignorantes, marginando socialmente a los que difunden la palabra de Dios. Dice Hechos 16, 22 al 24, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los enemigos de la verdad buscan que el mensaje de salvación no se divulgue, poniendo en cautividad al mensajero y con ello a su mensaje. A Juan el Bautista le metieron en la cárcel y le cortaron la cabeza. A Jesús le golpearon y le crucificaron. A Pablo y a Silas les azotaron con varas y les metieron en la cárcel. Los confinaron en un espacio reducido. ¿Qué lección sacamos de lo considerado anteriormente, aplicándolo a nuestra situación actual? No debemos fijarnos meramente en el hecho de la confinación de Pablo y de Silas, que fue por causa del Evangelio, y ese no es nuestro caso, dado que nosotros permanecemos en nuestras casas por nuestro propio bien
y el de los demás, para evitar contagios. La lección para nosotros viene de la actitud que Pablo y Silas mantuvieron en su confinamiento en la cárcel. Pensemos que si los hijos de Dios, que son los instrumentos de transmisión del Evangelio, están confinados en sus casas, también puede estar confinado con ellos el mensaje del Evangelio, la proclamación de ese mensaje de salvación. O por el contrario, ellos pueden mantener la proclamación del Evangelio desde sus casas. Con toda la tecnología que tenemos, esto es fácil de hacer. Por tanto, depende de lo que los cristianos hagan en su confinamiento. Pablo y Silas continuaron sirviendo a Dios, haciendo su voluntad, proclamando el Evangelio en los momentos difíciles y extraordinarios de su confinamiento en la cárcel. Sí, desde su confinamiento en una cárcel. Repito, no es nuestro caso. Nosotros estamos en nuestras casas, cómodos, con muchas cosas a nuestro alcance. Ellos estaban en una reducida y lóbrega cárcel. Pero allí, en su reclusión, pudieron escoger el camino del lamento, de la queja, ante una situación de maltrato recibido, de injusticia recibida. Ellos pudieron quejarse y lamentarse desde que llegaron allí, a aquella estrecha celda. Objetivamente, Pablo y Silas fueron maltratados en Filipos. Dice Hechos 16, 35 al 37, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Así que salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Por tanto, ellos eran conscientes, Pablo y Silas eran conscientes de todo lo que les había sucedido. En Hechos 16, 37 al 39, dice, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los magistrados tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Por tanto, Pablo y Silas conocían lo que les habían hecho los judíos y los adivinadores y las autoridades de Filipos, pero no estaban obsesionados con esas cosas en su estancia en el calabozo. Nosotros, en nuestra situación actual, en nuestro confinamiento por la pandemia, podemos pasarnos el día pensando obsesivamente en la pandemia, en la enfermedad, en las noticias sobre ella, en las posiciones políticas sobre lo que está pasando, en los datos de contagiados o de muertos, en la economía presente o futura. Nosotros podemos escoger ese camino y al hacerlo, olvidarnos de cuál debe ser nuestra actitud fundamental en el confinamiento. Mientras estamos en nuestras casas, seguimos siendo hijos de Dios, que tienen que mantener su fe y esperanza en Él. Mientras estamos en nuestras casas, tenemos que seguir confiando en la providencia divina, por la que todo lo que sucede tiene un propósito para bien de los hijos de Dios. Mientras estamos en nuestras casas,
Tenemos que servir a Dios y a su evangelio. Por eso, Pablo y Silas no llenaron su mente de lo relacionado al confinamiento material. No llegaron a la celda y se pusieron a quejarse, a lamentarse, a maldecir a las autoridades, a la falsa religión o a los ocultistas, sino que procuraron mantenerse firmes en su fe y ánimo. En esto se ocuparon, con sus miradas puestas en el Señor. La mirada solo en lo terreno hundió a Pedro en el mar. No lo olvidéis. En su tribulación, Pablo y Silas no se hundieron en la fe, ni abandonaron a Dios o a sus cosas, como le pasó a la mujer de Job. La mujer de Job sabía que su recto esposo temía a Dios. Y cuando le sobrevino una desgracia tras otra, dijo a su marido, en Job 2:9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La mujer de Job pensó que Dios estaba siendo injusto con su marido y con ella también, al permitir todas aquellas desgracias en sus vidas. ¿De qué les había servido vivir fielmente para con Dios? ¿Cómo puede haber un propósito bueno en las cosas malas que nos pasan? Ella pensaba estas cosas. Ella no entendía que Dios pudiera permitir tribulaciones en los justos. Por tanto, tampoco entendía que su marido pudiera mantenerse fiel a Dios en medio de tanta calamidad. No lo entendía. Y por eso al verle fiel y firme en su fe, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún te conservas fiel? Maldice a Dios y muérete. Pero la fe de los justos, la fe de los verdaderos hijos de Dios, glorifica a Dios en medio de la dificultad. Dice Romanos 4:20 que Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En su prueba, en su tribulación de ancianidad, de incapacidad para engendrar un hijo que Dios le había prometido. No dudó por incredulidad, sino que desde la fe dio gloria a Dios. Y en el relato de lo sucedido a Pablo y a Silas en Filipos, en ese relato no hay ninguna palabra que indique que la fe de ambos se vino abajo. Al contrario, en todo instante mostraron gran gozo y fe. Antes leímos que fueron heridos y metidos en la cárcel. Y en esa situación de dolor y confinamiento injusto, Hechos 16:25 dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. No estaban hablando de los judíos, ni de los dueños de la joven posesa por aquel demonio que ellos sacaron, ni de las autoridades romanas de Filipos. Estaban orando
y cantando himnos a Dios. Esto nos muestra que en medio de la tribulación tuvieron una gran fortaleza en su fe. Ellos no estaban tristes, no se lamentaban, no se quejaban con amargura, sino que cantaban himnos a Dios. Lo que pone en evidencia el gozo y la absoluta seguridad que tenían de que la situación por la que pasaban estaba bajo el control de Dios. Todo lo que pasa está bajo el control de Dios. ¿Quién será el que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Dice el profeta Jeremías en Lamentaciones. Por tanto, ellos no tenían por qué temer. Ellos no tenían por qué comportarse con desesperanza. Ellos cantaban himnos, alababan a Dios. Y al mismo tiempo, dice el texto, que oraban. Lo que nos enseña que tenían la firme esperanza de que había un propósito bueno de parte de Dios en lo que les sucedía. Al orar, daban gracias a Dios por la situación en la que estaban y pedían al Señor que les permitiera glorificarle, que les permitiera seguir haciendo su voluntad, que les permitiera servir a su causa en medio de la dificultad. Desde ese gozo, desde esa fe, Pablo y Silas animaban a otros presos con su actitud positiva. Hechos 16:25 dice que a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, mirad ahora, y los presos los oían. No cantaban bajito, para ellos, no, cantaban en alta voz, para que todos les oyeran. Los presos los oían. Los justos tienen una actitud vital tan positiva y tan generosa, aún en medio de la dificultad, que se preocupan por los demás, que viven preocupados por los demás. Las epístolas carcelarias de Pablo fueron escritas mientras él estaba confinado en prisión, y en ellas enseña, exhorta y alienta a las iglesias y a otros siervos del Evangelio. Y sobre todo, en su confinamiento, Pablo y Silas procuraban entender correctamente el para qué de los acontecimientos providenciales de Dios. El para qué. Para poder actuar en sintonía con ellos. ¿Para qué quiere Dios esto que nos sucede? ¿Qué busca Dios con esto que nos pasa? Ellos estaban interesados en eso, para poder seguir sirviendo a Dios y a la causa de Dios. En la cárcel, estando ellos cantando y orando, sucedió algo repentino y extraordinario. Sucedió un terremoto. Algo que podía ser entendido por ellos como una respuesta de Dios a la situación de confinamiento que padecían. Dice Hechos 16:26 que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante
se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El terremoto soltó las cadenas de Pablo y de Silas y de todos los presos. ¿Era aquello de parte de Dios? Para que huyesen de aquella celda y saliesen de su confinamiento. Hay quienes solo entienden una posible respuesta a los problemas, a la enfermedad. La respuesta a la enfermedad es la sanidad, la inmediata sanidad. La respuesta a la precariedad, a la falta de recursos, que de repente aparezcan un montón de medios económicos para suplir las cosas. Hay quienes creen que la respuesta de Dios siempre a las cosas que nos pasan debe ser en la línea de aquello que nos gustaría a nosotros, a las personas, aquello que resuelve, según nuestra mente, los problemas. Por tanto, cuando el terremoto soltó sus cadenas, ellos pudieron pensar, Dios quiere que huyamos, que nos vayamos, Dios nos ha libertado. Ellos pudieron haber pensado así, pero no lo hicieron. Pablo y Silas meditaron y llegaron a la conclusión de que tenía que haber un propósito divino, más trascendente en lo que les estaba sucediendo en aquel confinamiento, en aquel encarcelamiento. Dios nos ha traído aquí para ahora soltarnos así rápidamente y que nos vayamos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho Él a través de nosotros en este tiempo? ¿Qué ha querido Dios con todo esto? Por tanto, ellos decidieron quedarse en la celda. No entendieron aquella soltura de cadenas por el terremoto como, como un plan de Dios para que se fueran. No. Por eso cuando el carcelero vino corriendo a las celdas a ver qué había pasado, dice Hechos 16:28 que Pablo clamó a gran voz, todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Pablo y Silas confiaban en los propósitos de Dios, en todas las cosas que pasan. Ellos sabían que estaban confinados en la cárcel para algo de parte de Dios. Sabían que Dios usa el tiempo de la desgracia para abatir a las personas, para quebrantarles sus corazones. En 2 de Crónicas 33, 1, 3 y 10 se habla de Manasés, un rey que hizo lo malo, conforme a las abominaciones de las naciones paganas, ¿se entiende? Y reedificó los lugares altos, levantó altares a los Baales, que eran los dioses cananeos, e hizo imágenes de Acera, otra divinidad cananea, y adoró a todo el ejército de los cielos, la astrología, y les rindió culto. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Este rey hizo lo malo de una forma terrible. Y Dios le habló en numerosas y repetidas ocasiones, pero él no escuchaba, no atendía a la voz de Dios. Y dice 2 de Crónicas 33, 11 al 13, por lo cual
Jehová trajo contra ellos a los asirios, los cuales aprisionaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. Y habiendo orado, fue atendido, pues Dios lo restauró a Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces Manasés se arrepintió, ¿sí? Manasés reconoció que Jehová es Dios, ¿sí? Pero lo hizo en el tiempo que Dios le concedió de tribulación para quebrantar su corazón. Dice Apocalipsis 2:21, hablando de otro caso, le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto que se dice en Apocalipsis fue también lo que sucedió en tiempos de Manasés. Dios le dio tiempo para que se arrepintiera. Tiempo y una situación asociada a ese tiempo de dureza. Y esto fue lo que le sucedió también al carcelero de Filipos. Si los presos hubiesen fugado, era la muerte segura para él. Hemos visto en Hechos 16, 27 al 28, que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Por ello, al comprobar que los presos estaban allí, el carcelero se dio cuenta de lo que podía haberle sucedido y de que Dios estaba detrás de todo aquello. Dice Hechos 16, 29 al 30, que él se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero fue quebrantado por Dios. Así que Pablo y Silas usaron el tiempo del confinamiento para aprovechar la oportunidad de Dios, la oportunidad para hablar del Evangelio. Dice Hechos 16, 31 al 32, que le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dios había preparado el corazón del carcelero, al igual que había preparado el corazón de Lidia, quebrantándolo y abriéndolo en sensibilidad ante la palabra de Dios, que Pablo y Silas hablaron. Hay personas que en condiciones normales no tienen oído para las cosas de Dios. Es necesario que mediante alguna desgracia lleguen al borde del precipicio, que puede ser una situación de enfermedad o de penuria extrema, en cualquier caso que lleguen al borde del precipicio, para que esto les haga ser vulnerables y sensibles a la muerte y a pensar en que hay que prepararse para el encuentro con Dios, que hay que prepararse para la muerte antes de que ésta llegue. Dice Hechos 16, 33 al 34, que el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Hermanos, como creyentes en Cristo, debemos ser siervos de la causa de Dios y dar testimonio del Evangelio de salvación siempre. Debemos hacerlo a pesar de la falsa religión y de las prácticas satánicas que nos obstaculizan permanentemente. Y debemos hacerlo en cualquier circunstancia, aún en nuestro confinamiento actual por esta pandemia. Hemos pensado que en la situación de tribulación que padecemos, Dios puede estar quebrantando el corazón de algunas personas de nuestro entorno, de algún familiar, de algún conocido, de algún compañero de trabajo, de algún vecino. Hemos pensado que Dios puede estar quebrantando corazones, haciéndolos sensibles a las cosas trascendentes. Estamos aprovechando la oportunidad del confinamiento para transmitir la palabra del Evangelio de salvación en Cristo a esas personas. Estamos sirviendo a Dios desde nuestras casas. Que Dios nos ayude a meditar en estas cosas. Que Dios nos bendiga. Amén. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por todas las cosas que nos pasan. Sabemos que tú tienes un propósito con todo. Estamos seguros en ti y confiados en ti. En nuestras casas seguimos confiando en que quieres algo para este mundo, para nuestro país, para nuestra provincia, para nuestro barrio, para las personas que forman parte de nuestro entorno. Tú quieres algo, Señor. No sabemos qué. Pero sabemos por tu palabra que la dificultad quebranta, que el tiempo ayuda a meditar. Y tú has concedido el don del tiempo y de la dificultad para estas cosas, para meditar y para que nuestro corazón se abra. Ayúdanos, Señor, a todos a ser sensibles, a usar los medios que tú has puesto a nuestro alcance, como Internet, como el teléfono móvil, como el ordenador. Ayúdanos, Señor, a pensar que desde nuestras casas, desde nuestro confinamiento, siendo igualmente hijos tuyos, siendo igualmente siervos tuyos, desde este lugar que nos toca vivir ahora,
debemos de ser instrumentos para la transmisión del mensaje de salvación. Líbranos de emplear el tiempo en quejas y lamentos y consideraciones vanas, y ayúdanos a ser instrumentos de la luz en medio de las tinieblas. Te pedimos que sigas bendiciendo a los mayores y vulnerables, a los que trabajan en el frente primero de la lucha, exponiéndose al contagio propio y de sus familias. Te pedimos, Señor, que ayudes a los que están recuperando de la enfermedad. Te pedimos que bendigas a José de Segovia en esta operación que tiene que tener la semana que viene. Ten misericordia de él, Señor, y según tu voluntad, ayúdale. Y guárdanos, Señor, a todos, del mal y del maligno. Gloria sea tu nombre, oh Padre. Bendito sea siempre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios os bendiga.